Hola estudiantes y bienvenidas a este nuevo bloque académico del área de educación para el trabajo. Nos ubicamos en la semana número 33 correspondiente a la sesión número 31 y el tema que nos toca tratar el día de hoy es desarrollando relaciones con los clientes en los canales físicos. Bien, en esencia nos vamos a referir a la captación y a la retención de clientes. Es por ello que nuestro propósito es: comprende el proceso de captación y retención de clientes y aplica las estrategias sugeridas para lograrlo. Muy bien, entonces vamos a iniciar, no sin antes recordarles que este es un material complementario a la sesión de aprendizaje desarrollada a través del WhatsApp para estudiantes quienes o llegaron tarde o no tuvieron la oportunidad de acceder en ese momento, de manera que tenemos aquí la explicación desarrollada en clase. Iniciamos la explicación comprendiendo el proceso de captación. Vamos a trabajar la captación y la retención. Iniciamos por la captación. Son dos cosas muy diferentes, pero que definitivamente están alineadas. Así que vamos a comprender de qué se trata. Ya, primero definir qué es la captación de clientes, y es básicamente hacer que un cliente potencial se convierta en comprador, ¿verdad? Entonces es lo que nos dice la guía. Y como emprendedores o como emprendedoras, ustedes, la pregunta que se deben hacer para poder responder a esto es: ¿qué tendré que hacer para que todas las personas que han mostrado un interés inicial no se desanimen y terminen comprándome? ¿No? Esa es la pregunta de cajón que se hace toda persona, todo emprendedor, para iniciar el proceso de captación. Entonces, la guía nos sugiere utilizar una técnica, la técnica AIDA, que también ya es conocida por nosotros, la hemos visto en el transcurso de las semanas, al menos en 2 ocasiones. Es una técnica de venta que nos va a ayudar para este proceso, para el proceso de captación. ¿Ya? Como ya sabemos, los pasos son 4 pasos de atención, interés, deseo y acción, que es básicamente el acróstico de la técnica AIDA. Iniciamos por atención. ¿Qué es la atención? La guía lo resume de esta manera: es el enfoque de los sentidos sobre un punto. Es el enfoque de los sentidos sobre un punto. Ese punto es nuestra publicidad, es la información que emitimos a los clientes y los vamos a captar a través de los sentidos. Evidentemente y naturalmente todos reaccionamos a alguna atención cuando nos han captado a través de nuestros sentidos, de pronto porque escuchamos algo, porque vimos algo, porque tuvimos contacto con algo, entonces nos llama la atención, ¿verdad? Entonces justamente tenemos que atacar en los sentidos de los clientes, la aplicación de la mente en un mensaje. Ese mensaje, ese punto, esa información materializada en tu publicidad es lo que tiene que llamar la atención del cliente, ¿no? Entonces básicamente se refiere a despertar la curiosidad en este primer punto. Luego vamos al siguiente paso, que es el tema del interés, y aquí la guía nos dice que generar una mayor información del producto al cliente puede ser conveniente para generar interés. ¿Qué significa? Que en esta parte vamos a proporcionar al cliente más información o un poco más de información de aquel detalle que le llamó la atención para poder nosotros generar el interés. Entonces eso es lo que nos dice la guía. Más adelante vamos a ver un ejemplo bastante práctico de cómo utilizar esta técnica. Luego pasamos al punto de deseo. Nos dice la guía: el mensaje es lo suficientemente potente o contiene una oferta convincente que pueda llevar a pensar quiero ese producto. Bien, entonces miren, esta parte es como la estocada final, digamos así. Es el mensaje convincente, aquel que va a ejercer como la presión, digamos así, del cliente para que pueda finalmente tener la sensación de deseo y decir: oye, yo quiero ese producto, sí, lo quiero, ¿no? Quiero ese producto, para finalmente estar o pasar al último paso, que es la acción, que en efecto es básicamente la acción cuando compra el producto el cliente, ¿no es cierto? Entonces estos son los pasos para materializar esta explicación en un ejemplo práctico. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Miren, el proceso de captación, para comprender el proceso de captación. El ejemplo de negocio es una aerolínea y está dirigido a personas que viajan por negocios llevando equipajes pesados frecuentemente. Muy bien. Entonces nos dice: siguiendo la técnica AIDA, la publicidad tendría el siguiente contenido. Presten atención cómo aplicamos la técnica AIDA en el proceso de captación con este ejemplo. Miren, el detalle o la información que va a llamar la atención, poderosamente la atención del cliente, sería: ahora puedes volar a tu destino llevando un equipaje de 30 kilogramos
pagando el mismo precio de un equipaje de mano. Esta información es poderosa para llamar la atención de los viajeros que usualmente llevan los equipajes, ¿no? De pronto pagan, especialmente en el tema aéreo, que son relativamente caros. Entonces aquí estamos viendo básicamente una oferta, ¿no es cierto? Entonces una oferta que no va a despreciar y que ha llamado su atención. Normalmente paga por 30 kilogramos X cantidad de dinero, pero en esta oportunidad, mira, le están ofreciendo que va a pagarlo como si se tratase de un equipaje de mano. Entonces ya tenemos su atención con esta información y pasamos al siguiente punto, a generar el interés. La teoría nos decía que proporcionemos un poco más de información respecto al punto que le llamó la atención para poder generar su interés, y de esta manera se hace. Nuestros destinos cubren todas las regiones del país y en horarios más convenientes para sus negocios o viajes de paseo. ¿Ven? Le han proporcionado un poco más de información respecto a aquello que le llamó la atención, le están dando más datos. Y esto lleva consecuentemente al siguiente paso. Dice, aproveche la oportunidad. Esta oferta limitada es solo por el próximo mes. Es el estocada final para despertar el deseo del cliente, porque incluso lo están parametrando en una fecha para que él pueda aproximarse y obtener el producto o adquirir el servicio, ¿no? Para finalmente terminar con la acción, que es cuando la persona compra el boleto de viaje. Entonces, de esta manera se ha trabajado un ejemplo práctico, el cual se puede ajustar para cualquier emprendimiento. Simplemente aquí entra a tallar un tema de creatividad para poder plasmar la información adecuada y trabajar la técnica AIDA. Bien, entonces luego de este punto yo les mostraba esta captura para que ustedes puedan de alguna forma hacer un ejemplo, ¿no? Materializar un ejemplo con su emprendimiento. En este caso, o sea, nos referíamos a un colegio. Lo hicieron bastante bien durante la sesión y fue un ejemplo de práctica y a modo de interacción para que puedan tener ustedes la práctica de cómo realizar esta técnica con un emprendimiento, que en este caso, repito, era un colegio. Luego que ya comprendimos el proceso de captación, pasamos al siguiente punto, que es el proceso de retención, ¿no? Habíamos dicho, son dos cosas muy diferentes, pero que definitivamente están alineadas. ¿Qué es la retención de clientes? Es hacer que un cliente te compre repetidas veces y a su vez influya en la decisión de compra de sus amistades. La pregunta aquí es, ¿qué tendré que hacer para que los clientes me compren repetidamente? Bien, entonces aquí en la guía nos ofrece algunos puntos claves que debemos tener presente cuando de retención de clientes se trata. El primero, los clientes tienen que estar encantados con tu producto. Aquellos clientes que no estén fascinados con tus productos, definitivamente no te van a ser fieles, no los vas a retener. Ese es el principal punto. Deben estar encantados con tu producto, les debe gustar de principio a fin. El segundo punto a considerar es una acción dirigida a conseguir que los clientes mantengan relaciones estables y continuas. ¿Ya? O sea, todo emprendedor, toda persona que desea trabajar el tema de retención debe ser consciente que esto es un trabajo a largo plazo. ¿Ah? Y es un trabajo a largo plazo en el que implica constantemente cambiar de metodologías, de técnicas, de formas de retención. Entonces eso debe tener presente un emprendedor, que este punto, el tema de la retención, es un trabajo a largo plazo. Algunos textos, algunos expertos incluso coinciden en decir que el trabajo de retención es mucho más complicado que el trabajo de captación, porque justamente implica mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. El último punto, cualquier estrategia de retención de clientes funciona si primero se cumple con todas las promesas que se hicieron en la captación. Aquí es tener bastante cuidado en el sentido que promesa que haces, promesa que debe cumplir el emprendedor, porque al primer incumplimiento, a la primera falta, entonces definitivamente no vas a retener a tus clientes, ¿verdad? Entonces estos tres puntos son de vital importancia tener claro para poder trabajar el tema de la retención de clientes. ¿Bien? Entonces, basado en este contenido, pasamos ahora a lo que es algunas estrategias, tanto de captación y retención. Hasta el momento ya comprendimos en qué consiste el proceso de captación y de retención. Ahora lo que vamos a ver es algunas estrategias de captación, ¿ya? Algunas estrategias de captación. El mensaje que nos pueden observar aquí, el que nos ofrece la guía, dice: tus mensajes publicitarios deben estar presentes en los espacios gratuitos de las redes y no solo en los espacios
publicitarios tradicionales, ¿no? Nos da énfasis a que se debe utilizar bastante el entorno digital. Bien, la atención, el interés y el deseo se debe lograr a través de. ¿Cuáles son esos escenarios donde podemos nosotros aplicar la técnica IDA? A través de la publicidad gratuita, cupones de descuento o promociones. Miren, pocas personas se resisten a la palabra gratis, o oferta de 2x1, o atractivos descuentos del 70%. Miren, estos son los escenarios, las estrategias que podemos utilizar, muestras gratuitas y también volantes, ¿no? Entonces miren, acá tenemos muestras gratuitas. De pronto esta puede ser una última opción respecto a que uno no recibe ni un sol por el producto que se va, pero aquí en esencia el objetivo es que el cliente pueda probar al menos una vez el producto, pueda quedar encantado con el producto y luego reiterarte las compras, ¿verdad? Aquí tiene que ser un buen producto para que puedas utilizar la muestra gratuita, ¿no? Entonces estas son algunas de las estrategias, de muchas que existen, que podemos utilizar para el proceso de captación, ¿no? En estas podemos hacer uso de la técnica AIDA. Entonces, basada en esta explicación y a modo de interacción, planteé esta captura para que ustedes puedan interactuar y responder la interrogante, considerando las estrategias de captación analizadas, ¿cuál o cuáles utilizarías en tu proyecto de emprendimiento y por qué? Era la pregunta que se efectuó en ese momento y que ustedes supieron responder acertadamente. Luego continuamos con el tema de la retención. Estrategias de retención. ¿Qué estrategias podemos utilizar? En efecto, en el ámbito empresarial hay muchísimas, y aquí la guía nos ofrece 4, digamos así, las más utilizadas o las más importantes que podemos destacar, ¿ya? Entre los programas de retención o fidelización puedes emplear las siguientes. El primero, llamadas de seguimiento de clientes. Habíamos dicho incluso en presentaciones anteriores que el tema de la comunicación con los clientes era vital, era sumamente importante. Aquí tenemos que comunicarnos con los clientes y llamarlos incluso para solo agradecer por su compra, ¿no? Y de paso saber su opinión respecto al producto. Entonces eso es muy importante practicar en el emprendimiento, ¿no? Llamadas de seguimiento a los clientes. Encuestas de satisfacción de clientes, y unas encuestas periódicas tendrían que ser en todo caso, para de alguna forma dice recoger o se busca quejas o causas de la falta de uso y hablar con todo aquel que exprese descontento. Entonces, aplicando encuestas de satisfacción es la única forma de saber si el cliente está contento, ¿no? O si algo de tu producto no le está gustando. Entonces allí esa información es importante porque nos tocaría abordar y solucionar ese problema para poder tener contento ese cliente y continuar con su fidelización. Luego, enviar comunicaciones sobre actualizaciones del producto, que también tiene que ver con el tema de la comunicación con el cliente. Crear comunicaciones sencillas de sus beneficios y cómo otros ya lo están usando, ¿verdad? Entonces, llamarles que hay un nuevo producto o una variante del producto y que, es más, ya otros lo adquirieron, ya lo están utilizando y les va muy bien, ¿no? Hacerles saber para que ellos también puedan adquirir el producto y de esa forma mantener comunicación con ellos, ¿no? Es importante. Entonces, el objetivo de la llamada o de informarle es básicamente, ¿no? Es ponerlo al tanto y además sugerir una posible compra, ¿no? Es lo esencial en este punto. Luego tenemos aquí el último punto, hacer un seguimiento de los problemas que se reciban en servicio al cliente. Los clientes que se quejan con frecuencia tienen más probabilidades de abandonarte, y en esencia esto es un punto al que todo emprendedor que desea fidelizar a sus clientes tiene que ponerle especial atención, debido a que esta área de atención de servicio al cliente debe estar en 0. Es decir, mientras menos personas reclamando tengan, significa que vas por buen camino, ¿no? Entonces, en el caso hay algunos clientes que están en servicio al cliente reclamando algo, entonces tienes que prestar especial atención allí, porque si hay uno allí, vienen más, y tienes que procurar solucionar cuál es el inconveniente para que puedas fidelizar a estas personas, porque como dice el texto, si hay personas reclamando, la probabilidad de que te abandonen es alta, ¿no? Entonces hay que poner especial atención a este punto. Entonces estas serían algunas de las estrategias que podemos utilizar y tener presentes, para que todo emprendedor debe tener presente cuando de retener a los clientes se trata. Bien,
Entonces, luego de analizar estas estrategias de retención, también aplicamos una pregunta de interacción, considerando las estrategias de retención analizadas, cuál o cuáles utilizarías en tu proyecto de emprendimiento y por qué. Y de la misma forma, respondieron bastante bien, y luego de esto dimos paso a las actividades o a la actividad que la guía nos sugiere para esta semana, ¿no? Actividad, ahora te toca a ti. Luego de la lectura, realiza lo siguiente, nos dice la guía: elabora un mapa mental de la comprensión de la captación y retención de clientes. Entonces tenemos que reelaborar un mapa mental relacionado a la comprensión de captación y retención de clientes. Luego, también de la misma forma, un mapa conceptual, pero respecto a las estrategias de captación y retención. ¿Bien? Y finalmente responder la pregunta usual de todas las semanas respecto a cada punto. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento y por qué? Bien, entonces una vez que respondemos estas preguntas, tenemos por concluido las actividades o la actividad de esta semana.